usted me va a contar de una teoría con Sí, la que hizo entonces su... hice un trabajo en el posgrado sobre la loca Luz Caravaggio y apliqué la teoría de la concreción de los datos, de la información, de lo que sea. Se trata de una teoría, para explicarla en dos frases, en que uno estudia los datos que presenta el narrador o el poeta acerca de una cosa para lograr deducir otros datos que no están en el texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el, el poeta en La loca Luz Caravaggio dice que Luz Caravaggio tiene 5 hijos, ¿no? Y que hay un punto en que dice subida, bajada y brinco. Y entonces ya a mí se me ocurrió conectar esa subida, bajada y brinco con que, eh, con que podía haber llegado primero 2 varones, luego la única mujer que dice el narrador que tiene su hija, su única hija mujer, y luego 2 varones más. Lo pensé, lo asocié pensando que para la familia en general, sobre todo las más tradicionales y sobre todo las de hace 100 años, que fue escrito el poema, no, debe haber sido escrito hace un poco menos. El hecho de que nazcan varones es una alegría mucho mayor que cuando nacen niñas. Yo no comprendo eso porque yo solo tengo niñas. No, Claro, y antes de tenerlas también me parecía que no tiene por qué importar si nacen niñas o nacen varones. Lo claro, importante es que ese lo engendré yo, ese es mi hijo, punto. O mi hija. totalmente. Bueno, entonces yo asocié esos dos versos y me dije, bueno, deben haber nacido primero 2 varones, después la niña, que fue la bajada, subida, bajada, brinco. Y el brinco es cuando volvió a tener varones, ¿no? Deduje el orden en que habían nacido los hijos de Luz Caravaggio. eh, y, Wow, y hay algún otro dato que había por ahí que ahora no recuerdo que me ayudó a llegar a esa conclusión. Debe haber sido el dato eh, los, de que 2 de los hijos eh, murieron. La hija está en un prostíbulo y los otros 2 niños, los varones, se fueron detrás de un hombre a caballo. Que por cierto, también ahí tuve que hacer una deducción, no, yo creí posible hacer la deducción de que ese hombre a caballo debía ser Simón Bolívar. ¿No te asombra? Que ese Simón hombre, Bolívar. sí, ese hombre a caballo detrás del cual se fueron los hijos menores de Luz Caraballo debe haber sido Simón Bolívar, porque existe en Mérida la tradición, la hipótesis, la teoría, no sé cómo llamarlo. Existe la idea de que Luz Caraballo, que fue un personaje real, eh, un día que iba caminando por ahí, pobre mujer que había perdido el juicio, se encontró con el ejército de Simón Bolívar. Y el propio Bolívar, dice la gente, ¿no? Cuenta la leyenda. El propio Bolívar le dijo, mira, si viene por aquí otro ejército, tú les dices que nosotros nos fuimos por allá. Y señaló hacia Colombia. Pero ellos iban para Caracas, ¿no? Entonces, unas horas más tarde, 2 días más tarde, qué sé yo, cuando Luz se encontró al otro ejército, que era el ejército realista, ella estaría loca, pero en ese momento estaba muy inteligente. El ejército español le preguntó, ¿tú no has visto pasar un hombre con unos soldados? Sí, claro que sí, yo lo vi que se fueron para allá. Y señaló para Colombia. Y entonces el ejército confió en ella y se fue para Colombia y bueno, no encontraron nunca a Bolívar porque Bolívar iba camino para Caracas. Y existe esa leyenda que es un intertexto de, de la loca Luz Caravaggio, un intertexto de este poema y permite deducir cosas, ¿no? Hay cosas que están explícitas y hay cosas que están implícitas y hay cosas que no están en absoluto, ni siquiera implícitamente. Y uno puede conectar con otras historias, con cosas que se saben, con cosas que se suponen, con hechos reales, con conocimiento científico. Uno puede hacer un montón de conexiones y termina deduciendo un montón de cosas que no, a primera vista eso no está ahí.
¿no? Pero después uno lo examina con esa teoría y uno dice, "Ay, pero mira todo lo que había. Y yo al principio decía que no decía Claro, nada. Eh, increíble, tantas conexiones. sí. Bueno, entonces las teorías nos sirven para eso, para encontrar datos en los textos, para interpretar. Entre más datos uno observa, más puede hacer interpretaciones más ricas. Te decía eso porque yo como que no Ok, me acuerdo. me lo decía por la teoría de la hermenéutica que el Ajá, profesor Mijares la está utilizando para dar el ejemplo en su video. exactamente. Él utilizó esa teoría. Yo utilicé aquella otra con otro texto. ¿Quién sabe si se puede utilizar aquella otra también con Ifigenia? Donde hay unas teorías más apropiadas que otras para este texto, para aquel. Uno se encuentra un texto de este tipo. Entonces, bueno, más apropiada es tal teoría, la teoría de fulano. Pero podría ser también con tal otra, pues también podría ser, pero yo elijo esta, porque yo quiero saber si en ese texto pasa tal cosa, o se puede interpretar de tal forma. Si esto me sirve para estudiar cómo es Venezuela, o me sirve para estudiar cómo son los niños, o me sirve para estudiar cuál es la actitud que tiene el hombre moderno con respecto a la agricultura, sé yo, montones de cosas que se puede uno, en las que uno se puede fijar y que puede estudiar e interpretar en los textos. Y entonces tú decías que que tenías alguna dificultad con la autoridad y con, ¿cuál era el otro concepto? La tradición, Ah, pero es que la tradición, yo creo que es incluso más sencillo porque tú sabes lo que es la tradición. sí. Ahora Yo, o nos... sea, entendí como la idea principal, o sea, pero no, o sea, ese párrafo o pequeño fragmento que el profesor Mijares tomó para el video, cuando lo leí me como medio confundí un poquito. Vamos a ver. La tradición, perdón, Gadamer, déjame tratar de quitar esto del medio porque aquí en mi pantalla hay una cosa que obstaculiza. No veo el párrafo completo. Ok. Gadamer explica que la tradición es siempre, mira que ahí viene una cita, un momento de la libertad y de la historia. Eso no está sencillo, pero es que Gadamer es filósofo en realidad. Gadamer no es escritor, no es, bueno, iba a decir no es crítico literario, pero sí. Pero principalmente Gadamer es filósofo. Aún la tradición más auténtica y venerable no se realiza naturalmente en virtud de la capacidad de permanencia de lo que de algún modo ya está dado, sino que necesita ser afirmada, asumida y cultivada. Existe la tradición, que es un montón de conocimientos, de costumbres, de ceremonias, ¿no? De cosas que uno hace. Existe la tradición de hacerlas cada cierto tiempo. Uno, por ejemplo, celebra carnaval una vez al año. Existe la tradición del carnaval, que viene desde los romanos. Es una tradición larga. Cuando llegó el cristianismo a Roma, eso se modificó, ¿no? Porque en Roma el carnaval era un alboroto, un desastre. Eso era que las calles se llenaban de cualquier desviación de la conducta, ¿no? Sobre todo sexuales. Y bueno, y también había desviaciones de los hábitos alimenticios porque se tenía que comer mucha carne, porque venía un periodo en que no iba a haber mucha comida y se tenía que, bueno, el carnaval le daba permiso a uno para, para irse a la cama con cualquier persona, hembra o varón, no Sí, importaba. Sí, que está casada, eso hoy no importa si está casado o casada. Eh, Hoy no respetamos a los dioses, hoy no dormimos en casa, hoy no dormimos, hoy, etcétera. Todas las cosas bárbaras que a uno se le ocurrieran se podían hacer en carnaval. Y bueno, cuando llegó el cristianismo eso se modificó, ¿no? Porque, bueno, aunque sean unos días en que uno se libera un poco de las normas, bueno, el cristianismo no permitía que en carnaval se hicieran esos desastres sexuales que hacían los romanos. Eh,
En la actualidad la gente hace lo que da la gana, pero igualmente eso sigue no estando permitido. A ver, eso es una tradición, la del carnaval. Hay otra tradición, la de la Semana Santa, ¿no? Cada año uno tiene una semana en que reflexiona, se recoge, ora, lee, va a misa, también va a la playa y todo eso, ¿no? También se hacen cosas mundanas. Eh, y esto es una cosa que se hace periódicamente, eso también desde hace unos 2000 años se hace, y entonces una tradición. Eh, ¿Qué otra tradición tienes por ahí? La tradición de celebrar los cumpleaños. Una vez al año usted se reúne con los familiares, con amigos más cercanos y canta una canción, corta una torta y se come un pedazo. Y toma y cuenta chistes y chismea con la familia y mira que para dónde vives tú ahora y todas esas cosas, ¿no? También existe la tradición de reunirse para velar a los muertos. Se muere un familiar y entonces uno va y se reúne con toda la familia y está triste ahí y pasa una noche con el cadáver ahí velando, porque en la antigüedad se hacía eso con velas, entonces eso se llamaba velar, etcétera. Gadamer dice que aunque existan esas tradiciones, si usted no la asume, si usted no la hace propia, si usted no la toma para usted, bueno, es como si no existiera, ¿no? Porque ciertamente hay gente que se pasa toda la Semana Santa en la playa o en la discoteca o donde sea. Lo menos que hace es acordarse de que eso en realidad es una semana religiosa. Que si no fuera por la religión, no existiría esa semana libre, digamos. Aunque yo estoy llegando a la conclusión de que el único país en que toda la semana es libre es en Venezuela. Sí, de Porque verdad aquí, que sí. porque aquí el jueves y el viernes, nada más. Si usted no va a trabajar el jueves y el viernes, el resto de la semana y de los fines de semana es igualito que los demás. Es más, cuando yo entré a la universidad, cuando llegó la primera Semana Santa, después que yo entré a la universidad, yo me decía, bueno, eso era en primaria, en bachillerato, que la Semana Santa era totalmente libre. Yo me imagino que aquí eso será diferente, porque es una gente muy seria, una gente muy intelectual, unas lumbreras. Yo me imagino que vienen a trabajar toda la Semana Santa. Pues no, en la universidad también. Pero eso Sí, es en Venezuela. En otros países donde yo he estado, la Semana Santa es el jueves y el viernes. sí, yo también estoy en otros y la verdad que totalmente. Y en Venezuela son 9 días libres. 9 días que usted se puede pasar en la playa o haciendo lo que le dé la gana. Incluso también puede ir a misa, puede ir a las peregrinaciones, a las procesiones. Bueno, pero entonces el asunto es que si la tradición existe así como existe, como las que te he descrito, y uno les pasa cerca pero no se involucra, como si no existiera, ¿no? Ahí Claro, dice, necesita ser afirmada. Es decir, que cada individuo afirma que esa tradición es suya también, la tradición de sus padres, la tradición de su pueblo, de su país, o de su religión, o de su partido, o de lo que sea. Necesita ser afirmada, asumida y cultivada. No es que tú vas a celebrar las cosas del carnaval o vas a celebrar las cosas de la Semana Santa, del cumpleaños, ¿no? De cualquier tradición que exista, y que solo lo haces tú y luego no se lo enseñas a tus hijos. No, señor. Eh, si no la cultivas, si no enseñas a otros que esa tradición hay que respetarla, pues también la tradición está en peligro. Se va a terminar extinguiendo. Yo, por ejemplo, me lo paso hablándole a mi niña de 8 años de mi abuela, ¿no? Porque mi abuela hacía eso conmigo. Se lo pasaba hablándome de su papá, que para ella era como un santo, ¿no? Y yo crecí con esa imagen de este señor, mi bisabuelo, que era así como incorruptible, como un señor que era totalmente honesto, que era muy generoso con todas las personas que conocía. No tenía un centavo, pero era generosísimo con todo el mundo. Todo el mundo lo quería por eso, porque era un señor así como muy correcto, ¿no? Entonces, bueno, yo hago lo mismo.
Le digo siempre a mi niña, mira, tú sabes que cuando mi abuela, cuando yo era pequeño, mi abuela me decía tal y cual cosa. A veces que ella hace alguna cosa que no está bien y yo le digo, ay, si apareciera Juanita Lares por ahí, ¿cómo te arrancaría esas orejas? Esta noche te va a salir el espíritu de mi abuela y te va a hablar por las patas. Eso se extingue si uno no lo cultiva, ¿no? Dice Gadamer ahí. La tradición es esencialmente conservación. Uno conserva esas cosas. Si usted no enseña a sus hijos a, no sé, a sentarse derecho cuando va a comer, a agarrar los tenedores y los cuchillos siempre con la misma mano, o si no le enseña que se tienen que utilizar los cubiertos, eh, no está conservando lo que a usted le transmitieron. Y entonces esa tradición se acaba, un día se acabará. Se han ido acabando muchas, ¿no? Porque en el siglo XX hubo un despelote enorme de las tradiciones y bueno, ya hay muchísimas cosas que se hacían en el siglo XIX que ya no se hacen. Ahorita no me acuerdo de ninguna, pero las hay. Entonces, Gadamer dice, la tradición es esencialmente conservación y como tal, nunca deja de estar presente en los cambios históricos. Acabo de decir que en el siglo XIX había tradiciones que se respetaban, que se continuaban, y que el siglo XX fue un despelote y ahora hay tradiciones que no se hacen. Y mira, como dice Gadamer, que las tradiciones están presentes en los cambios históricos. Los cambios, sí, los cambios históricos. No importa que el número de gente que va a las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, se haya reducido. No importa porque en realidad se sigue haciendo. Ahora son 4 gatos, ok, pero la tradición estuvo presente en todo el cambio que hubo durante el siglo XX, fue un siglo desastroso. Imagínate, 2 guerras mundiales. Eso es para eliminar cualquier cosa sobre la Tierra. Lo que pasa es que si la gente no las cultiva, se van terminando. Pero las tradiciones siguen presentes durante mucho tiempo y están presentes en los cambios históricos. Sin embargo, la conservación es un acto de la razón. Uno tiene que estar consciente. Uno tiene que estar consciente de que le está hablando a su hija de su abuela porque es bueno que la gente de una familia sepa de los que estuvieron antes. Conociendo mejor al abuelo y al hermano del abuelo, que tuvo 3 hijos y que ahora tiene 4 nietos, que son mis primos, así, conociendo mejor a la familia, yo me conozco mejor a mí mismo. Y conociéndome mejor a mí mismo, estoy más tranquilo sobre la tierra. Y tú no lo creerás, pero para donde va dirigido esto es a que tengo más elementos para trabajar, más elementos para interpretar, más elementos para estudiar, no solo los textos literarios que me aparecen en la universidad, casi cualquier cosa en la que yo me enfrente. Hay un, hay un evento político y yo me digo, ah, mira, claro, mi tío Luis Eduardo el otro día me contó que cuando él era chiquito hubo un pleito entre los adecos y los copellanos frente a su casa y entonces llegó la policía y favoreció a uno de los dos. Ay, mira cómo está pasando otra vez. Aquí lo que hay que hacer es esta cosa. Aquí la actitud que hay que tomar es esta. Que si mi tío no me hubiera contado eso, entonces yo estaría en el aire. Yo sería como esos indiferentes, esos indecisos, que, ay, que nunca sé por quién votar, porque da lo mismo. Puede ser que dé lo mismo, pero algo hay que hacer. Y cuando usted sabe qué hacer es mejor. Y cuando usted sabe qué hacer porque conoce la historia de su pueblo, o de su familia, o de su grupo, cual sea el grupo, de su universidad, de su liceo, entonces tiene más fundamento la decisión que usted toma, tiene mucho más respaldo, es mucho más rica la actitud, la decisión que toma, porque está basada en algo que nació antes que usted. ¿No? No es que de repente, ay, mira, ¡pum!, se me ocurrió esa idea. No, esa idea se le ocurrió hace 1000 años a alguien y se la transmitió a los demás, conservando lo que existía antes. No se trata de que, mira, no se trata de que uno tiene que comportarse como los viejos anticuados, ¿no?
Ellos, bueno, están comportando así como se comportaban o como se comportan, porque eso fue lo que les enseñaron. Claro, No se trata de ser anticuado, ¿eh? Se trata de ser consciente. Se trata de de estar involucrado en una tradición, de estar involucrado en un grupo que, que tiene sentido porque yo estoy en él y que yo tengo sentido, no, y que ese grupo tiene sentido porque yo estoy ahí. O sea, el grupo hacia al individuo y el individuo hacia el grupo. No se trata de ser anticuado, se trata de estar consciente de la situación en que uno está. Uh, y los textos literarios también tienen tradición. Siempre cuando uno habla con un escritor, uno dice, bueno, yo tengo que revisar mi tradición, yo tengo que estar consciente de cómo ha sido mi tradición literaria, es decir, cómo ha sido la literatura en mi país. Los actores de teatro o de televisión o de cine tienen que estar conscientes de cómo ha sido la tradición del cine en su país o en su región, puede ser América Latina también, ¿no? Los actores europeos no pueden circunscribirse a que ellos conocen la historia del teatro en Italia. También es necesario conocer eso está muy bien, pero también es necesario conocer la tradición teatral en Europa y bueno, y en el mundo. Y en Europa, que tiene una historia tan larga, imagínate tú. Entonces, uno siempre tiene que estar eh, relacionado con lo que está alrededor, con lo que sucedió antes, porque uno va a estar relacionado con lo que viene después. O sea, yo estoy en el presente, estoy seguro de que en el futuro van a pasar cosas en las que yo voy a estar involucrado. En algunas de ellas seré yo el que tome la decisión, ¿no? Por ejemplo, en la familia, uno dice, bueno, sí, mi voz cuenta bastante, porque yo soy el hijo mayor, o mi voz cuenta bastante porque yo soy el papá. O, quizá mi voz cuenta poco porque yo soy el hijo menor y todavía no soy mayor de edad, pero cuenta, ¿no? Yo también soy parte de ese grupo, así que yo tengo que hacer mi aporte. Y el aporte es portarse bien, no comer demasiadas golosinas, pero también tener una visión, una opinión, ¿no? Porque un día lo que yo aprenda haciendo eso, lo que yo aprenda involucrándome, me va a ser útil para que yo forme mi propia familia. Formar en el sentido de agrupar y formar en el sentido de enseñar. claro, Todo eso, parece increíble, pero todo eso es tiene que ver como, con la tradición. sí, pero yo iba a decir que todo eso forma parte de lo que uno lleva consigo al análisis del texto literario. Todo eso que acabo de mencionar, uno lo lleva como en una maleta. Uno se presenta ahí y dice, buenas tardes, señor texto literario. Aquí vengo yo con mis conocimientos, mis tradiciones, ¿no? Mis autoridades, lo que yo sé, las experiencias que yo he tenido, los viajes, los países donde yo he ido. Yo vengo aquí a interpretarlo usted, ¿ok? Siéntese ahí que yo... Claro, claro, porque de esa interpretación viene por parte más de nuestras experiencias. Exactamente, sí, señor. Y la tradición y quiénes son autoridad y quiénes no son autoridad para uno en los diferentes campos, ¿no? ¿Quién es autoridad en mi familia? ¿Quién es autoridad en mi ciudad? ¿Quién es autoridad intelectual? ¿Quién es autoridad artística? ¿Cuál es la tradición artística? ¿Cuál es la tradición política también? Como se dice, la tradición política en Venezuela hasta el 58 era golpe de Estado cada 3 años, ¿no? Después vinieron 40 años que no que hubo paz y elecciones cada 5 años. Después empezó otra vez la tradición de los golpes de Estado acá rato, los alborotos. Sí, Uno tiene que conocer eso, porque si uno no conoce eso, ¿cómo participa uno políticamente? ¿Cómo se mete uno en un partido si no sabe eso? Eh, imposible. Así, de esa misma manera, bueno, no cómo se mete uno en un partido, ¿no? Que uno como ciudadano común, aunque uno sea panadero, tiene que saber algo de eso, porque eso le toca a uno. Yo tenía un profesor que decía, mira, miren, muchachos, mejor es que se metan en política, porque a los políticos les gusta meterse en la vida de uno. Ciertamente se meten, porque como ellos son los que llegan al poder, automáticamente están metiéndose en la vida de uno, ¿no? Las decisiones que ellos toman afectan la vida de uno. Entonces el profesor decía,
muchachos, mejor es que se metan en política, que no significa formar un partido, significa tener participación cuando hay la oportunidad. Mejor que se metan en política, porque si no los políticos se meten en la vida de uno. Y ustedes saben lo que les fascina a los políticos, pero les gusta el poder, pero el poder con J. Pues, Esperando que te rías. Les gusta el poder, pero el poder con J, no con P, sí, sino con J. Se lo pasan en eso. Entonces, bueno, también en la política uno tiene que tener algún conocimiento, aunque a uno no le guste, aunque uno sienta que es mejor estar lejos, sí, pero sabiendo, estando consciente. Bueno, todas esas cosas uno las tiene por dentro y se encienden, se activan cuando uno dice, hay que interpretar esto. Fíjate que con el mero título, uno ve un título como, por ejemplo, Palabreo de la loca Luz Caraval, que ese es el título del poema. Y uno dice, a ver, ¿qué me hace pensar esto? Palabreo. Un montón de palabras, ¿será? ¿Qué piensas tú cuando ves la palabra palabreo? mm, como lo que pasa es que me entran como dos significados, pues. Sí, lo que te Uno venga, como, eso es. Lo que te venga, eso es. bueno, me entra uno que es como un uso coloquial que le da el Ajá, venezolano cuando uno dice, o sea, pero es muy vulgar, es como cuando dos personas están ahí, es como que no, palabrié con él para que pasara tal cosa, ajá, sí, o sí, sí. para que me pasara, pues eso es lo primero que me llega, pues. Hacer como un trato, ¿no? Así, bajo Exacto, cuerda. como que tú hay que palabrear, tú hay que hacer un trato para que me Ujú. dejara entrar, pues. Ok, sí, 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 eso se comprende, está muy bien. ¿Y la otra? Y el segundo es ese que usted dijo, pues, que, o sea, palabrear muchas palabras, pues, Muchas básicamente que palabras, hay sí. como muchas palabras en el Una texto. gente, una gente hablando ahí que se dicen palabras y uno no entiende, puede ser, puede ser. Sí, Bueno, como sí. palabras varias. Y entonces, y cuando te dice palabreo de la loca Luz Caraballo, ¿qué piensas tú? Un montón de palabras sin sentido. No, pero ya pasamos para la palabra loca. ¿Qué pasa ahí? Mm, Ese es el, bueno, ese es el título del incoherencia, texto. tal vez. ¿Cómo? Incoherencia, porque es Ah. loca, entonces no lo sé. Sí, si la mujer es loca, si la protagonista de este texto es loca, bueno, sí, por eso es que dice palabreo, porque los locos andan por ahí diciendo cosas inconexas, ¿no? Sí, debe ser que el personaje, uno empieza a hacer hipótesis, debe ser que el personaje es loco y bueno, no se entiende lo que dice, por eso dice palabreo. Pero qué interesante que sea que la protagonista del cuento, sí, al final es un cuento también, la protagonista del poema sea loca. Ya eso comienza a incitarlo a uno a leer, Sí, ya empieza a eso llamar trae la atención. al lector. Sí. Y después dice que la loca se llama Luz Caraballo, se llama Luz. Ah, caramba, qué contradicción, le digo yo. Debería preguntarte a ti, pero es que se me ocurre la idea de que hay una contradicción entre la palabra loca y la palabra luz. Porque cuando uno tiene la luz, por lo menos del entendimiento, estará de todo, pero no loco. Pero esta señora que se llama Luz, es decir, que debería comprender bien las cosas, debería tenerlo claro porque es luz o porque tiene luz, ella está loca, ella no entiende bien. Ay, Dios mío, ya se van a acabar los 40 minutos otra vez. Ay, Dios. Deberían durar bastante porque somos solo dos. A veces cuando somos solamente tres, dura como 50 minutos. Bueno, el asunto es que entonces te decía que desde el mismo título uno empieza a hacer interpretaciones. Sin haber leído ni una palabra del texto, solo leyendo el título, empiezan a funcionar todas esas cosas que uno tiene por dentro, esas experiencias, esas lecturas anteriores, esos conocimientos que uno tiene del mundo, de su tradición, de su país, de su familia, el conocimiento que uno tiene incluso de uno mismo, ¿no? El conocimiento de las cosas que valen y las que no valen en esa tradición o en ese grupo al que uno pertenece. Todo empieza a darle significado, y por ahí también dice que el texto no significa casi nada cuando no se ha leído, sino que cuando llega el lector es cuando empieza el lector a poner los significados ahí.
El texto no los tiene, no los da, no los lanza por sí mismos, por sí mismo. Es el lector y todo eso, ese mundo que tiene el lector por dentro, el que empieza a asignarle significados a las cosas, a las palabras, a las anécdotas, a las peripecias que hacen los personajes, lo que logran, los fracasos, todo. Y bueno, uno viene con esos conceptos, autoridad, tradición, ya no me acuerdo de los otros. No, Vamos a bueno, ver pero cuáles eso son era los lo otros. más importante. Ok. ¿Y cuáles son los otros tres conceptos? Que no acuerdo. El cruce de referencia es el último. Bueno, no, no ¿Cómo se los dio, lo demora? dio fue la fusión de los horizontes. Fusión de los horizontes. Es el que llamo el cruce. Ah, ok, ok. La Sí, porque distancia en el uno. tiempo también. Ok, la distancia en el tiempo. Aquí está la distancia. Bueno, entonces, mi niña, eso es lo que uno lleva consigo para hacer interpretación, para leer, porque apenas uno empieza a leer, empieza a hacer conexiones, sin darse cuenta. Uno las hace sin darse cuenta. Y cuando aplica alguna teoría, cuando aplica un conocimiento de otras personas que han examinado estos asuntos antes, empieza a ver mucho más. Es natural, porque entre más estudia uno, más ve detalles, entre más ha leído, más ha viajado, entre más ha tenido experiencias, más elementos tiene para tomar en cuenta. Totalmente. Sí, es como usted está diciendo, a partir de las experiencias y los conocimientos, pues. Y todo eso lo llevas a un texto. Ujú. Mira, ¿y has leído alguito de la novela? Y Figenia, Ajá. pues no, sinceramente no he leído nada, pero el video del profesor Mijares lo explicó totalmente, pues. O Sí, sí, sea, sí. los 37 minutos pudo abarcar bastante, si sé que los tres tomos, el primero es como una carta, y como que fue contando y ya estaba como preparando para participar en el foro y eso, porque pues una pregunta que usted hizo allí fue como bastante acertada, que si no nos daba como molestia lo que le pasó a ella por Ajá. el simple hecho de ser mujer, pues, y la verdad que sí. Entonces, pero no, no he leído nada de eso, solamente con el profesor Mijares que tengo el conocimiento, pues. Pero mira, tú viste una cosa que yo puse en el chat acerca en WhatsApp, acerca de la novela. Puse De Ifigenia, unos fragmentos, sí. ese fue el de unos fragmentos que era como de uno que usted puso, era de una abuela. Sí, sí, sí. Fueron 4 pedacitos de la novela que yo puse. Eh, Ah, ok. Eso era como Está, eso era como un desafío para que les llamara la atención, para que les picara la curiosidad y se pusieran a leer el libro. Porque tú sabes que este asunto teórico, ¿no? La clase, el video, toda la teoría de que nos sirve para interpretar y que es fantástico saber las teorías para que no se nos escape detalle, eso es maravilloso. Eso hay que hacerlo porque sí. Porque si uno se va de la universidad sin haber hecho eso, entonces perdió la mitad del tiempo. Pero bueno, lo pues rico, lo verdaderamente hermoso, lo que de verdad lo entusiasma a uno, es el texto, es la novela. Conocer de primera mano lo que le pasa a María Eugenia, ¿no? Y además la forma en que lo dice Teresa de la Parra, que es una forma tan exquisita, tan rica, tan deliciosa. Eso es lo principal, uno debería empezar por ahí, ¿no? Lo que pasa es que ok. este sistema de una semana para cada tema casi no da tiempo para nada. Sí, Pero, profesor, casi no da tiempo de dedicarle bien a esa novela. pero yo puse esto y hubo una estudiante que me dijo, profe, amo todos los textos que puso, pero me encanta el que dice, el que habla de lo que dijo la abuela, que es una señora vieja, anticuada y retardataria. Pero mira lo que dice, hay que gozar de la juventud. Y bueno, Increíble. ella dice eso, perdón, ella dice eso en un momento en que se da cuenta, yo creo que es más bien al principio, en que se da cuenta de que la pobre María Eugenia está dando vueltas por la casa y no encuentra qué hacer, está aburrida. Y las cosas que ella y la tía Clara le ofrecen, como por ejemplo bordar, eso a María Eugenia no le interesa, porque ella ha vivido en París, ella ha ido al teatro, ella ha leído libros,
y escribe. Ella es amiga de poetas. Son unos tipos todos así como que están en otro mundo. No es que están en otro mundo porque están distraídos, sino que es un mundo totalmente diferente a esas tradiciones que tiene la abuela y la tía Clara, que la tía Clara es una, digamos que joven, pero ya como que se está quedando solterona, ¿no? Este, te doy esos datos porque me dices que no has comenzado a leer. La tía Clara, sí, se va a quedar solterona porque es la hija menor que vive con la abuela, que tiene, en alguna parte, María Eugenia cuenta que la abuela tiene 78 años. Tiene 78 años en los años 20 del siglo pasado, hace 100 años. ¿Y en cuántas páginas tiene ese libro, profesor? Como 200, quizás menos. Ah, ok, ok. Pero es que es delicioso leerlo. Una vez que empieces no te vas a poder detener. Sí, es que me está llamando la atención lo que me está diciendo, porque Bueno, entonces la sí. abuela es una vieja de esas las más conservadoras que hay. Además, en este momento no tienen mucho dinero, pero es de una familia de esas que ha tenido dinero y que tiene alcurnia, que se creen la gran cosa, ¿no? Y entonces que siempre están con el asunto de la apariencia y las amistades y la alta sociedad y que cuidado con que tú asomas la nariz por la ventana y no estás vestida de gala porque entonces pasa alguien y te va a criticar. Que no, que siempre hay que respetar las tradiciones. Ah, bueno, eso es lo que estábamos hablando. Que mucho cuidado, que tú no puedes exhibirte, que no puedes salir de noche, que tú tienes que ir con alguien. Eh, un montón de normas, medio inútiles casi todas, pero bueno, es el momento en que ella nació, la educación que a ella le dieron, es lo correcto en ese momento, y entonces, ¿qué va a hacer ella? Se va a oponer. Bueno, se podía oponer, como se opone María Eugenia. Pero el asunto es que entonces hay un momento en que ella ve a la pobre muchacha que no encuentra qué hacer del aburrimiento y dice, mira, Clara, le dice a su hija Clara, la tía de María Eugenia, hay que abrir las ventanas, ya, se acabó el luto, porque unos 2 años antes se murió el papá de María Eugenia, la protagonista, Sí, y se lo dije al entonces profesor. están de luto. 2 años, y era poco, No, y era poco. Esta abuelita es una revolucionaria que dice, no, ya está bien, de luz. Vamos a abrir las ventanas, vamos a correr las cortinas negras, porque qué bueno. hay que gozar de la juventud. Y se refiere, por supuesto, a María Eugenia, que es la joven del grupo, bueno, la más joven. Y entonces, vamos a prender las luces y ustedes dos se van a sentar en la ventana, porque en esa época, hace 100 años, las niñas, bueno, las niñas de sociedad, digamos, pero en general en Caracas todas hacían eso, y en otros lugares también. Las niñas se sentaban en la ventana a ver pasar a la gente, y bueno, y a que la gente las viera. Se tenían que arreglar, y se pasaban horas arreglándose para sentarse en la ventana como a las 4:30, a las 5 de la tarde. Y entonces la gente, Profesor, sí, disculpe interrumpirlo, pero creo que se va a cerrar, ¿verdad? ay, sí, falta menos de un minuto. Y así conseguían novio. Se sentaban en la ventana, la gente pasaba y llegaban los muchachos y empezaba el cortejo. ¿Tú quieres que regresemos? Eh, bueno, de verdad que está bastante interesante ese cuento, así que si usted tiene tiempo. Bueno, sí, ok.